¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos, nuevo horario los domingos a las 10 de la noche con esta posibilidad de darnos 30 minutos para hablar de los grandes temas de la realidad económica y política de Guatemala y del resto de Centroamérica. Hoy hablamos de un tema realmente muy interesante y con un verdadero especialista en el tema. Vamos a hablar de las empresas familiares, de los nuevos emprendimientos, de los nuevos roles que deben adoptar estos grupos para permanecer, perdurar, pero por sobre todas las cosas para ser exitosos en el actual mercado. ¿Cuáles son los grandes retos de las empresas familiares? Es el tema que hoy abordamos en Desafío. Les presento el siguiente reportaje y luego sí, nuestro entrevistado. El crecimiento de microempresas en el país tiene sus raíces en muchas ocasiones en empresas familiares, las cuales pueden aportar negocios con visión y valores, creando riqueza para los países. Un reciente estudio de análisis del Centro de Estudios Yale cifra en 80% el peso de las empresas familiares en el mundo. Sin embargo, hoy en día se enfrentan a muchos desafíos. El experto en asesoramiento de empresas familiares en América Latina y Europa, Manuel Bermejo, visitó nuestro país para explicar cómo afrontar retos en el marco del 8º aniversario de la revista El Economista. Este experto, autor de libros como Gente Emprendedora, Gente Calidad, Bienvenidos a la Revolución Emprendedora, Hacia la Empresa Familiar Líder, Crea tu Empresa y la creación de la empresa propia, durante su ponencia insistió en que estas empresas deben asegurar su continuidad en concordancia con su objetivo de fundación, creando un balance entre el potencial de cada miembro de la familia, que tiene además de una doble atención a la empresa para ser altamente competitiva, incorporando nuevas tecnologías. En su apreciación, las compañías familiares, que ya de por sí son singulares en América Latina, lo son doblemente. Para evitar los conflictos en las relaciones familiares y las de negocios, el experto aseveró que lo que hace la mayor parte de las grandes compañías familiares del mundo es sacar a la familia de la operación y reservarla a posiciones de alta dirección para que estén en la tarea estratégica más que en aquellas diarias. Estos y otros temas los amplía en un programa más de Desafíos con la conducción de Ricardo García Santander. Indudablemente un tema más que interesante, como el que abordamos todas las semanas, lo acabamos de ver en este reportaje introductorio. Hoy hablamos de este tema, de las empresas familiares, los grandes retos que tienen estos grupos, sobre todo en Centroamérica, y traemos a un verdadero especialista que hace algunos días estuvo en nuestro país, invitado por El Economista, para hablar de este gran tema, los nuevos retos en la transformación de las empresas familiares, revolución emprendedora. Y les aseguro que es realmente un entendido en la materia. Nos acompaña esta noche, me da mucho gusto recibir a Manuel Bermejo. Es profesor del IES Business School desde 1992, ha compatibilizado la actividad docente y directiva en esta institución con una amplia actividad en el mundo corporativo. En la actualidad preside varios consejos de administración, consejos asesores externos y consejos de familia de diferentes empresas, tanto en Europa como en América Latina. Manuel, un placer recibirlo en Guatemala y en Desafíos. Bienvenido. Pues bienvenido y un placer, la verdad, estar con ustedes hoy aquí. Pensamos que las empresas familiares, con esta revolución de la globalización, de las fusiones, de las grandes corporaciones, eran una especie en extinción. Sin embargo, no es así. No, te diría que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que, fíjate, hay un hecho que es muy significativo. Esta gran recesión que hemos pasado ha servido para comprobar que las compañías de familia han tenido un resultado mejor que las no familiares, ¿no? Entonces yo estoy observando un creciente interés por la empresa familiar. Me parece que son un reservorio de valores en el que hay que mirarse. Fíjate que yo leí a principio de año mi tesis doctoral en la Universidad de Granada y lo que evidencié es algo que yo venía intuitivamente experimentando, trabajando con muchas compañías de familia, un mayor carácter ético. Manuel, son más éticas. Son más éticas, han sobrevivido una época fuerte cuando Sí. Hace décadas empezamos a hablar de este proceso de globalización a nivel mundial. ¿Cómo definimos una empresa familiar? Quizás nuestra audiencia en este momento dice, bueno, es la empresa pequeña, es la que ha logrado subsistir a lo largo de los años, pero no, pueden ser grandes corporaciones que pueden llegar hasta cotizar en la bolsa y ser reconocidas a nivel internacional, Sí. ¿verdad? Sí, mira, a mí me gusta, la definición que yo más utilizo para empresa familiar es un proyecto y unos valores compartidos por una familia con el ánimo de que haya continuidad transgeneracional. Y como tú muy bien apuntas, es verdad que hay una pléyade amplia de empresas familiares que son pequeñas, pero las hay muy grandes, ¿no? El 25% de las compañías más grandes de Europa tienen carácter familiar
y esta cifra en economías en vías de desarrollo se eleva hasta el 60%. Por tanto, yo creo que un mensaje de esperanza, ¿no? Se puede ser una compañía familiar, pero son una compañía muy competitiva, con ánimo de crecer y, por supuesto, con convertirse en una multinacional que cotice en las bolsas de valores. En el fondo, ese es el desafío. Porque cuantos mejor le vayan a las empresas familiares de un país, en este caso de Guatemala, mejor le va a ir al país, ¿no? Son la base del tejido empresarial, ¿no? En cualquier país que pensemos, el 80 al 90% del tejido empresarial lo constituyen negocios de familia. ¿Qué aportan estos negocios familiares, estas empresas familiares a una economía local, a la economía de un país, tomando en cuenta que cuando se abre el comercio empiezan a llegar grandes corporaciones, grandes multinacionales que muchas veces competían directamente con el mercado directo de estas empresas familiares y terminaban o absorbiéndolas o aniquilándolas? ¿Qué aporta concretamente al mercado local? Yo creo que están aportando tres cosas fundamentales. Por un lado, empleo. Más o menos 2/3 del empleo del mundo lo generan las compañías de familia, incluidas esas pequeñitas también, esas microempresas familiares. En segundo, generan impuestos, generan la capacidad de riqueza, ¿no? Pero para mí hay otra cosa más interesante, si cabe, que esto. Aportan posibilidades para que la gente se desarrolle personal y profesionalmente, y a partir de ahí la posibilidad de que los países tengan una clase social amplia. Fíjate que al final son las clases sociales amplias las que aseguran que haya democracia, que haya libertad y que haya progreso. Bueno, pues todo eso creo que es una gran contribución de la empresa familiar, ¿no? Fijan población al territorio. Creo que hay un gran aporte. Por eso me gusta mucho que desde los medios de comunicación tratéis los temas de la empresa familiar y que en general la sociedad tenga una mirada cómplice con sus compañías familiares. Son un gran activo. Manuel, hay un tema que particularmente se da en Guatemala y me gustaría que tú me lo pudieras corroborar. Hay una situación también de pertenencia o de amor a las empresas familiares que pertenecen a un país y que han mantenido su nombre a veces por más de 100 años, como que hay una necesidad de empezar a consumir más lo que se produce localmente, aunque exista un producto de competencia foráneo, ¿no? Eso se da mucho en Guatemala, exaltar mucho el orgullo de las empresas locales. ¿Eso se da en muchos otros lugares, este amor a la empresa familiar que nació en el país? Bueno, realmente el fenómeno que estamos viviendo hoy en día es que para mí hay una gran palanca en el mundo de los negocios hoy, que es reputación. O sea, la reputación hoy es una gran palanca de construcción o destrucción de valor, ¿no? Entonces, las compañías de familia, con esa integración tan íntima en su territorio, porque han cuidado el lugar donde viven, han cuidado a sus trabajadores, han cuidado esto que hoy la literatura llama los stakeholders, ¿no? Los grupos de interés, eso les hace ser compañías de una enorme reputación. Y a partir de esa enorme reputación, bueno, pues surge esa simpatía en la población que efectivamente engancha mucho más con esa marca, ¿no? Fíjate que hoy todas las grandes marcas del mundo lo que están buscando es generar experiencias, generar simpatía con el consumidor, generar sentimientos con el consumidor, y las compañías de familia lo traen de serie, ¿no? Lo traen en su código genético. Son compañías con alma, con valores, con apellido, con una historia, en definitiva con un legado, ¿no? Que efectivamente les ancla mucho más al territorio. Y eso también debemos decirlo, les exige una gran responsabilidad, y para los sucesores de compañías de familia tienen que tener muy claro que son responsables de un legado construido por generaciones y que por tanto tienen que estar a la altura de ese legado. Legado de generaciones. Luego de la pausa seguiremos con Manuel Bermejo, un especialista en el tema, hablando de ese tema. Adaptarse al cambio, cambios que han sido radicales si tomamos empresas de 60 o 70 años para atrás, cómo es ese traspaso de generación en generación, cómo lograr que el éxito se pueda permear de una a otra. Eso lo vamos a platicar luego de la pausa. Esta noche en Desafíos, hablando de este tema. No se vaya, continuamos. Qué bueno que nos siga acompañando esta noche, nuevo horario para Desafíos. Nos vamos a encontrar todos los domingos por la noche, cuando usted ya llega a su casa a descansar, para tener los grandes temas de la economía centroamericana y, por supuesto, con esa gran comunidad que nos sintoniza en Estados Unidos, en Canadá y en todo el Caribe a través de Centroamérica TV. Gracias también por seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy, un tema interesantísimo: las empresas familiares, los grandes retos, la adaptación al cambio, y nos está acompañando Manuel Bermejo, que es un especialista realmente en el tema, invitado por El Economista para recientemente
recientemente ahora en Guatemala y yo creo que en toda Centroamérica. Estás como recorriendo varios países, Manuel, hablando del tema, ¿no? Efectivamente, en lo que llevamos de año, me parece que este es el 7º o 8º país de América Latina. He estado en tu país, he estado en Argentina, en Paraguay, estuve en Ecuador, en Guayaquil, en Colombia, en México, Salvador, Guatemala y... Hay realidades compartidas porque podríamos Sí. decir Centroamérica puede tener una característica en cuanto a empresas familiares, Europa la suya, Sudamérica otra, o encontramos algunos puntos comunes en todas las empresas familiares sin importar el tamaño. Hablemos un poco de cuestión de logística, sí, de mantenimiento. Sí, yo diría que hay un factor común a todas, ¿no?, que es ese ánimo, ese deseo de continuidad, evidentemente, y luego, por otro lado, la particularidad de las relaciones que se establecen cuando tu padre es presidente de la compañía y tú eres su hija, ¿no? O sea, no es la misma relación que existe entre un presidente de una compañía con su, no sé, su director de marketing, que no tiene nada que ver, que cuando además hay una relación paterno-filial. Digamos que eso es lo común. Luego hay singularidades, ¿no? Yo siempre digo que la empresa familiar latina es doblemente singular, por familiar y por latina. Ten en cuenta que los latinos somos muy pasionales. Aferrarnos más. Sí, y somos muy de familia. O sea, en comparación con los anglosajones, las relaciones familiares de los anglosajones a ojos latinos nos parecen como muy frías, ¿no? Se ven poco, el Día de Acción de Gracias, poco más, ¿no? Nosotros somos todos familia, todos, y además todos muy creativos. Eso complica un poquito la cosa, esa es mi experiencia. Y quizás otro factor común es un tema de tamaño, ¿no? Creo que tenemos, especialmente en países como Guatemala, todavía hay demasiada empresa familiar muy pequeña, y creo que en este mundo global uno de los grandes retos pasa, yo creo que por el crecimiento empresarial, ¿no? Y ese crecimiento creo que a veces va a tener que venir de operaciones corporativas. O sea, 3 haciendo lo mismo, oye, pues son insignificantes, ¿no? A veces tenemos que tener la altura de miras, para aglutinar en un proyecto mayor, ¿no? Creo que ese es un reto todavía pendiente. Manuel, hablamos del traspaso de generación en generación. ¿Cuál dentro de este traspaso es el más complejo? Porque si nos retrotraemos a la mayoría de las empresas sudamericanas, seguramente en Guatemala también, la mayoría migrantes que llegaron el siglo pasado, que comenzaron con un pequeño negocio de ramos generales, como se llamaba en aquella oportunidad, y que luego fructificaron y se transformaron en grandes emporios, en grandes almacenes, en grandes empresas. ¿Cómo se ha ido dando ese proceso y qué hace que ese proceso sea exitoso? Porque la realidad cambia drásticamente. Dejemos la tecnología de lado, de la que vamos a hablar. Hablemos del traspaso, de lo que empezó siendo algo muy pequeño, a algo que se transforma en un gran emporio. Mira, para mí hay un momento clave en las compañías de familia, que es el tránsito de la segunda a la tercera generación. Ese es el más complicado. Para mí esa es clave. Sí. O sea, en ese momento, porque el primer tránsito, si la empresa tiene éxito, si cuaja en el mercado, bueno, viene como muy dado, ¿no? Pero en ese segundo tránsito, la segunda a tercera, es un momento en el que las compañías deben hacer lo que yo denomino el momento napoleónico. Napoleón tenía fama de ser un gran estratega, se situaba en la atalaya. Entonces creo que las compañías deben tener sus momentos napoleónicos de parar y pensar, ¿eh? No estar solo en el día a día rabioso y empezar a pensar cómo organizar las cosas para que la compañía continúe. Te doy un dato. El otro día presentaba un informe en Madrid sobre gobierno corporativo de empresa familiar latina. Ajá. Me acompañaba una persona de México, de ProMéxico. Di un dato espeluznante. Solo el 10% de los empresarios familiares mexicanos tenían hecho testamento. O sea, en definitiva, los latinos nunca pensamos que algún día no vamos a estar. Va a pasar, exactamente. Entonces, creo que hay que pensar muy bien qué condiciones de gobernabilidad dejar a futuro. Eso, 1. 2, cómo asegurar que la familia de alguna manera se sienta cohesionada en torno a un proyecto y unos valores, lo cual obliga mucho a conversaciones estratégicas de calidad y conocer cuáles son las expectativas de los miembros de la familia. ¿Qué pasos vamos a dar para que la compañía, desde el punto de vista de negocio, sea competitiva y esté en condiciones de crecer en unos mercados que son crecientemente globales, dinámicos, cambiantes, por supuesto muy afectados con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces a mí me parece que ese ejercicio de reflexión es clave, y las compañías que en segunda generación han tenido la altura de miras de darse cuenta de esto son las que crean mejores condiciones para la continuidad. Las que se dejan llevar por el día a día, hay un momento que la ola se los lleva por delante, ¿no? Entonces yo, y aprovecho este medio y este gran programa para insistir a las compañías que piensen, que paren a pensar y que establezcan lo que yo denomino sus programas estratégicos familiares, que hagan un ejercicio de reflexión profundo, dónde estamos, dónde queremos